Bueno, la actitud del pastor en el servicio, en todos los ministerios, ¿no? Nosotros tenemos un dicho que se ha ido simplificando con el tiempo. Decíamos, el que no vive para servir, no sirve para vivir, y al final lo hemos simplificado, es decir, el que no sirve, no sirve. Al que sirve, sirve, y al que no sirve, No sirve. no sirve. No sirve. Y en algunos casos no va. Bien, pues estamos llamados para servir, ¿no? Para ser super líderes. Y en cuanto a la actitud, en cuanto a siervos, hay dos extremos que debemos evitar. Uno, el creer que somos un don nadie, que somos una especie de felpudo de la iglesia, que cualquiera puede pisotearnos y puede decir, pastor, ven aquí, ayúdame a esto, ayúdame a esto. Lo que nos trata sin mucho respeto es un extremo que hay que evitar. Y el segundo es ser un siervo de Dios. Algunos dicen que cuanto más R's tiene, más importante es el siervo de Dios. Entonces, aquí viene el siervo de Dios. Prácticamente hay que hacer la reverencia delante del Señor. Son dos extremos que debemos evitar. Debemos saber quiénes somos, cuál es nuestra identidad. Jesús lo sabía bien, sabía que el Padre le había dado todas las cosas, que había salido de Dios y a Dios iba, y se levantó y se ciñó y sirvió. No por miedo, no por obligación, sino porque era su carácter y el que quería imprimir en nosotros. Carácter de siervos. ¿Está bien? Y una vez que somos siervos siempre. La preparación del pastor. Hemos estado hablando un poco de los requisitos del pastor. Vamos a hablar de la preparación del pastor. Hay un autor, yo creo que os envié una hoja con algunos libros recomendados. Son muchos. Yo no espero que lo leáis todos, por lo menos antes del mes que viene. Pero en algún momento hay tanta referencia. Son libros que a mí mismo me ayudan mucho a lo largo del tiempo que llevo. Héctor Torres es uno de los autores que dice que para calificar como pastor es necesario tener un llamado, recibir una preparación y ser apartado. Llamado, Romanos 8:28, ¿alguien lo puede leer para romperla? Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Propósito, viene de prótesis, plan deliberado, proposición, un plan anticipado, una intención, un designio. Dios tiene un propósito para cada vida. Esa es la intención, la meta. Ese es el llamado, de alguna manera. Por ejemplo, Pablo dice en Gálatas 1:15 que fue llamado desde mucho tiempo antes. Jeremías dice, aún estaba en el vientre de mi madre y ya el Señor me dijo, tú vas a ser profeta de las naciones. Está llamado para ser profeta de las naciones. Es decir, hay un llamado de Dios, una intención anticipada del Señor. Romanos 1:1 dice algo así, Pablo llamado por Dios y apartado. Llamado y apartado. Y dice estos autores, son momentos significativos en la vida de un hijo de Dios. Su llamamiento y su separación. Ambos son por gracia. Llamado caleo, que significa convocar, invitar, destino. Pero se requieren algunas condiciones. Yo diría que las condiciones son reconocer el llamado, aceptar el llamado, prepararnos y esperar que el Señor nos llame para cumplir. Y en este sentido, cuando tratamos nosotros de adelantar los tiempos de Dios, posiblemente estamos echando a perder un llamado. Pues Dios tiene su tiempo. Entre que eres llamado, eres preparado y eres apartado, posiblemente va a pasar un tiempo. En mi caso particular, yo sentí que era llamado a los 6 meses de convertido. Pero digo, quita que debo de ser llamado. Es porque voy a ser llamado. Pero eso con el tiempo se fue confirmando. Y entonces yo estuve siendo preparado, cuando digo preparado no solamente es académicamente, sino en el carácter, en la obediencia, en la fe, en la humildad. No que sea muy humilde, pero quiere decir que vamos siendo tratados por Dios. Finalmente hay un momento en que la propia iglesia reconoce que hay alguien que tiene el llamado de Dios. En este caso, ¿cómo sé si yo soy llamado? ¿Cómo lo sé?
convicción interna. ¿Crees que Dios te está llamando? Algunas veces esto no es una cosa absoluta. Yo no tengo completa seguridad. Yo siento algo que cuando escucho acerca de la palabra de Dios, cuando veo la obra de Dios, hay algo dentro de mí que se mueve y yo deseo deseo participar. No sé, a lo mejor si soy maestro, pues estudio la Biblia mucho más de lo que cualquier otro, mucho más que la media. O si soy pastor, voy a buscar a las personas. O si soy evangelista, estoy todo el tiempo en la calle buscando contactos. Llamado, una convicción interna. Segundo, un testimonio externo. En este caso, el consejo piadoso. Es decir, alguien que ya está en el ministerio, alguien que te puede mentorear, te puede tutorear, o te puede decir, mira, eso que tú estás, por ejemplo, Samuel, y Elí le dice, Samuel le dice, oye, oigo a alguien que me habla por la noche. Samuel, ¿no? Y Elí le dice, oye, no te despiertes, pregúntale qué te quieres. ¿Verdad? Eso es tutorear. Eso es decir, no se sigue tu llamado. Y alguien que tiene más experiencia le dice, oye, posiblemente eso que tú estás sintiendo, esa convicción interna, yo siento de parte de Dios, puede ser que tú estés siendo llamado. El fruto. Oye, ¿el fruto qué es? La gracia de Dios. Si yo creo que soy llamado por Dios y no tengo gracia de Dios, ahí hay una contradicción. Ahora, si yo veo que la gente, por ejemplo, me busca, hablado de antes de Esteban y de algunas personas más, todos empezamos, la iglesia nos estuvo poniendo al frente de los jóvenes. Es decir, la iglesia reconoce que tienes algo de parte de Dios, te vamos a poner aquí. Si tú ves que la gente viene, te pregunta, tú predicas la palabra y la gente aprende, tú tienes gracia de Dios para aconsejar, tú mismo estás descubriendo que efectivamente ese llamado tiene gracia de Dios, tiene fruto, se está confirmando el llamado. Y finalmente las circunstancias también nos hablan. Llega un momento en que sencillamente tú dices, oye, yo empezaría esta profesión que es para lo que yo he estudiado, pero no me siento demasiado, no lo tengo demasiado claro, yo siento que quiero descargar toda mi energía, toda mi vida, todo mi tiempo, toda mi actitud del ministerio. Y entonces, por ejemplo, en mi caso yo me puse una prueba al Señor. Yo digo, me voy a dedicar a estudiar intensamente en mis estudios seculares para conseguir un trabajo. Entonces, voy a estar 8 o 10 horas todos los días estudiando para esto. Pero Señor, si tú quieres que yo desarrolle por ahí, abre mis puertas. Y si no me abres esa puerta, yo entiendo que tú me estás llamando a mí. Efectivamente, no por el examen. O sea, por si no aprueba el examen porque no has estudiado, entonces es demasiado fácil. Estás manipulando las pruebas de Dios, ¿no? Estás poniendo unas pruebas engañosas. Pero si has estudiado, te has esforzado. En este caso, para mí, las circunstancias externas me sirvieron para decir, esto que siento es parte de esta cosa. Que me da igual pintar la iglesia, que estar en la escuela dominical, que salir a la calle a evangelizar. Esta cosa que Dios ha puesto, efectivamente es. Dios es el que promociona. Es cuestión de fe, de obediencia y de paciencia. Dios es el que promociona. Si alguien se promociona a sí mismo, tiene muchas posibilidades de abortar el llamado. Y en la iglesia hemos tenido gente que ha querido, posiblemente han tenido llamado, pero han querido anticiparse al llamado y al final lo han acabado destruyendo, ¿verdad? Hay una cita de un tal Humberto Albert, que lo vamos a leer. Entonces, el llamado, la seguridad del llamado. Estábamos en Costa Rica, estoy en la página 8. Estábamos en Costa Rica y estaban haciendo una especie de ceremonia. Actos de consagración, actos de enviar a dos, creo que eran dos misioneros, dos parejas que se venían de España. Se iban a España, digo, venimos, pero no estamos en España. Iban a España, ¿no? Y entonces ellos me preguntaron, hermano, ellos tienen unos planes maravillosos, vamos a llegar allí, en 2 años vamos a tener una iglesia, en 5 años vamos a llegar a Alemania, en 10 años más vamos a llegar a Inglaterra, vamos a ganar a Europa para Cristo. Vale. Y me preguntan a mí, hermano, ¿a ti qué te parece? Yo le dije, hermano, el llamado te va a sustentar. Porque te vas a enfrentar con muchas dificultades. No, eso no son dígitos, solamente dije el llamado. Si tú realmente has sido llamado, tú vas a permanecer, vas a perseverar. Entonces el llamado es importante. Después viene el tiempo de preparación.
Y cuando digo tiempo de preparación, incluye la capacitación teológica, que es esto, pero no solamente la capacitación teológica. Cuando yo digo preparación, es preparación sobre todo en el carácter. Vamos a ser tratados por Dios. Este tiempo puede ser corto o largo, suave o duro, de acuerdo a varias cosas que Dios tiene que meter en nuestro corazón y también en base al llamado. Yo creo que cuanto más alto va a ser el llamado, más duro o más largo o más intenso va a ser el tiempo de preparación del Señor. Es como un edificio. Si este edificio, no sabemos cuántas plantas es aquí. Si este edificio en lugar de 7 tuviese 10 o 15 plantas, estos pilares, estas columnas, deben ser más anchos. Entendiendo el llamado, Dios va a estar teniendo un tiempo de preparación con nosotros. Darle autoridad a una persona, y cuando digo autoridad, no solamente es autoridad carismática, que lo es. Hay gente que ora por los enfermos y se sanan, pero no tienen una madurez en cuanto a carácter todavía. Pero cuando decimos que Dios darle autoridad a una persona no resulta difícil, porque Dios tiene todo el poder. Dios puede usar a cualquiera. Y lo usa, de hecho. Eso no le cuesta trabajo al Señor, ¿verdad? Sin embargo, el pastoreo de Dios necesita gente que ha sido preparada. Fueron las decisiones que se tomaron, que tomó cada uno en la escuela de Dios, las que determinaron el éxito o no. Es decir, Dios nos va a templar el carácter. Y dependiendo de nuestras decisiones, de cómo vamos a reaccionar a las dificultades que se nos van a presentar, lo que va a determinar si estamos realmente preparados. Los tratos de Dios son situaciones en las que Dios, en su voluntad permisiva, permite que pasemos. ¿Para qué? Yo no sé, a veces cuando tenemos que subir tenemos un coche con poca potencia y una pendiente muy alta, si podemos aceleramos antes, ¿no? Para empezar con una velocidad inicial. Pero en algún momento esa inercia inicial se nos acabó. Y ahora si el coche tiene potencia sube la cuesta, pero si no, no. El ministerio es igual, uno empieza con mucha ilusión, con muchas ganas, con muchas fuerzas, pero pronto todas esas cosas, toda esa mochila que llevamos, se nos van acabando los víveres. Y entonces tenemos que empezar realmente a sacar víveres dependiendo directamente de nuestra relación. Ahí ya empezamos a vivir no por nuestro entusiasmo, no por nuestra ilusión, sino tenemos que empezar a vivir por fe y por obediencia al Señor. Sobre todo si aquí en Israel. ¿El qué? En Israel hay muchas personas que han venido, dicen que son pastores, no sé, yo algunos no los he conocido, pero tuvieron un tiempo y se fueron. Lo que estamos diciendo. Tuvieron otro tiempito, hay mexicanos creo que vinieron y se fueron, porque no soportaron la presión que hay aquí, porque todos dicen lo mismo. Para mí en todos lados es igual, pero la gente que viene aquí dice que aquí la presión es mucho mayor, sobre todo en la gente espiritual. Ustedes son mis héroes. Soy el fan número 1 de su club. Yo creo que en cualquier lugar del mundo hay lucha, Sí. hay guerra. Sí, pero es verdad que en algunos sitios... prepararnos para lo mejor, pero han venido hermanas misioneras, por ejemplo, una hermana que está en la India, Argentina, y ella allá en la India, que es terrible, ella está bien, pero aquí en Israel no pudo soportar. Me decía, donde yo oro en Argentina, 1 o 2 veces en Israel tengo que orar 10 veces al día. Eso decía el pastor Paul Jung-Cho. Decía, yo antes de predicar en Corea, paso 1 hora orando. Cuando voy a Estados Unidos, tengo que estar 3 horas orando. Cuando voy a Europa, tengo que estar 10 horas orando antes de predicar, para sentir la libertad. Y es verdad, en todos los sitios, pues en Nava, se dice por allá. Pero el llamado es eso. Es decir, Dios me ha llamado de misionero, eso no me ha pasado mucho. En España tampoco es fácil la cosa.
Normalmente cuando hay alguien que tiene una estructura religiosa y mental formada ya y establecida, es muy difícil romperse. Muy difícil. Sea el catolicismo o sea aquí, obviamente, todo lo que se mueve, ¿no? Mucha gente creo que decía este chico de Costa Rica, tengo un llamado a España, y bueno, allí hicieron, cogieron una espada, se la pusieron aquí, luego se la pusieron aquí, y te nombramos como si fuese un caballero, un soldado que venía a y yo me reía, por dentro, ¿no? Y decía, está bien, pero eso no te va a servir para nada. Como no tengas el llamado, cuando tú veas que empieces a testificar, la gente Cuando entra el hace desánimo, cuando se uno burle. ve que no puede lograr cosas. O directamente el diablo te cae los datos directamente a tu mente y a tu corazón. Normalmente los datos del diablo no los discernimos. Pone pensamientos en nuestra cabeza que nosotros creemos que nosotros estamos teniendo. Hay que discernir y no ignorar la maquinación de Satanás. Tiene algo que ver también con a donde Dios lo envía. O sea, una cosa si Dios te envía a un lugar, otra cosa que te toma la decisión. Efectivamente, lo que estamos diciendo. Sí, yo me di cuenta que concretamente mi yerno mexicano pertenece a una iglesia muy misionera. Y entonces, digamos que sobreexcitan a los jóvenes para ser misioneros. De tal manera que un joven con una personalidad todavía no muy formada dice, bueno, yo soy misionero y aquí soy, me ponen el calendario de la iglesia, me llaman al frente, oran por mí, recibo cierto reconocimiento. Y entonces, no, yo voy a ser el piano misionero, entonces organizan un acto, levantan ofrendas, oran por ello, entonces todo eso es una gratificación humana. Pero cuando llega aquí o allá y empiezan el campo misionero, es donde se demuestran las motivaciones por las cuales ellos se llaman. Que puede hacer caso que de verdad haya sido llamado por Dios, pero no quiera o no resista, puede ser. Porque hay muchos impedimentos, muchas trabas. Correcto, pero los tratos de Dios, por eso decimos que tenemos que ser probados, los tratos de Dios precisamente eliminan todo eso. Son momentos en los que uno siente perplejidad. ¿Perplejidad qué es? Vamos a ver, si yo recibo claramente la voz de Dios, ya he oído que me está diciendo que venga aquí. Si yo siento que Dios, si estoy haciendo la obra de Dios, ¿por qué no veo fruto? ¿O por qué me siento tan mal? ¿O por qué me siento tan desgraciado? Porque el diablo te dice, eres un desgraciado, eres un fracasado. ¿Por qué no se convierte nadie? Precisamente porque estamos poniendo en el fruto. Y a veces el fruto, hermanos, es muy condicional. Es decir, no es lo mismo predicar en Guatemala que predicar en Israel. Nosotros estábamos en Costa Rica y una vez con un hermano que tocaba flamenco, ya sabes, ¿no? Dice, mira hermano, tú te pones a cantar eso en el centro de José. Y rápidamente tienes 100 personas. Y si insistes, tienes una iglesia de 100 personas, 200 personas en 2 meses. Hermanos, si en España hemos hecho, en cuanto a actos, yo estoy igual que lo que tú decías. Ahora mismo estamos promocionando un evangelismo relacional. Porque hemos salido a la calle, hemos hecho teatro, nuestros jóvenes han pintado las caras, hemos contado testimonios, hemos hecho todo lo que se podía hacer. Y el punto, si la autoestima, por eso decimos, el diablo va a tratar de decir, eres un don nadie, llevas 10 años y no has ganado a 2 personas. Una vez un pastor dijo acá, un pastor muy bueno, en la asamblea de Dios, y dijo, hace creo que 14 años que él está en la 15 años. Y en la iglesia hay muy poquitas personas. No sé si tiene 10 personas. Y dice, Yo recuerdo cuando en Argentina, una iglesia grande era una iglesia de 30 personas, hasta los 80 por ahí, que coincidió el Ministerio de Recondia y algunas cosas más empezaron a pasar. Y Argentina, México igual, Colombia perseguían a los misioneros. Perseguían, quiero decir. Allá se pueden hacer campañas, acá no se puede hacer nada en público. Sí, acá no se puede hacer. En España que se hace y no a nadie, que es todavía peor. No a nadie. Y uno coge una frustración, ¿no? Entonces estamos pensando que el relacional, pero si Dios tiene llamado, digamos que nuestra paz, y alguien nos lo tiene que decir, por eso es importante tener amigos en el ministerio. No voy a decir tanto cobertura, voy a decir amigos, alguien que nos cuide. Porque si tú estás siendo honrado, tú estás trabajando, tú estás orando,
Tú estás todo el día en tu casa sentado haciendo, no, estoy trabajando, estoy esforzándome, tengo ilusión. ¿Y cuánto fruto ves? Lo importante es el trabajo. El fruto es relativo, pero no siempre depende de nosotros. Entonces, tenemos que sentirnos de alguna manera, no voy a decir satisfechos, porque uno no se siente satisfecho, pero tranquilo y decir, bueno, yo estoy haciendo la obra de Dios, estoy trabajando, estoy siendo honrado con mi tiempo, estoy esforzándome, el fruto lo da Dios. ¿Verdad? Porque yo creo que hay que llegar gente y nos compara, llega de legislativa, España, y vienen a ganar España. España fue América y ahora los americanos vienen a ganar España. ¿Sí? No es tan fácil. A nosotros nos da gracia también como que gente que quiere descubrir el hueco a todito, al macarrón, y viene acá y dice, vamos a ganar Israel para Cristo. Y cuando chocan con la realidad, que hay una realidad, primero que todo espiritualmente hay una realidad, y segundo que es un país sui generis, cada país es diferente, pero Israel por sus características es un país sui generis. Y los veo, a nosotros nos da muchas gracias eso, los pastores que estamos acá, yo llevo acá 8 años, recuerdo cuando salí de Cuba, que nosotros salimos con lo que teníamos puesto, dejamos atrás casa, y no es que ni tan siquiera la dejamos para después poder recuperar, la perdimos. O sea, simplemente con una meta o con un pensamiento y un deseo. Dios nos ha llamado a traerle. El llamado te sostiene. Y cuando llegamos acá, vimos toda la situación como estaba y dije, vamos a trabajar. Empezamos a trabajar y el Señor fue grande y así le ha pasado por los pastores. Que nosotros no vemos los frutos que teníamos en Cuba, es evidente porque no es igual. No es igual. Decía Miguel, hace 50 años que alguien vino de Cuba a Galicia y encendió la llama de las asambleas de Dios. Ahora hay 700 iglesias. 300 iglesias abiertas y 350 nuevos lugares de predicación en los últimos años. Y están planificando para que en 2020 haya 1.000 iglesias solamente de asambleas de Dios. Yo veo la historia de mi ciudad. En el año 1967 había sido prohibido predicar, había una sola religión en el Estado, era el catolicismo. Y además el Estado era católico, era confesional. Cuando llegó la libertad religiosa empezó en mi ciudad en el año 67 mi pastor, Antonio Gómez, donde se cuidó, Ángel Bea un poquito después, alguien que llegó de la iglesia apostólica que empezó en el año 67. En el año 67 se empezaron tres juegos independientes, no se conocían, empezaron en el año 67. Hombre, ahora hay 50 y pico iglesias, Córdoba y provincia. Tenemos que hacer muchísimo. Yo llevo 26 años. Las iglesias son 70 personas también. Y me han costado sudor, lágrimas y llanto. Llegó a ser 100 y pico. La crisis se llevó a la mitad de la gente. La crisis limpió. Sí, efectivamente, sí, podó. Ahora estamos en un tiempo nuevo. Pero lo que nadie nos puede quitar es decir, yo he sido honrado. Yo he sido honrado en el sentido de que he trabajado, de que me he esforzado y de que he estado haciendo lo que tenía que hacer. Y el fruto lo da Dios y a su tiempo Dios lo da. Yo creo que el gran problema es el cómo miramos en esto. Nos han enseñado que el éxito es muy bien, pero para un creyente el éxito es hacer la voluntad de Dios. Correcto. Sea cual sea el fruto, hacer la voluntad de Dios. Entonces, yo tengo éxito si estoy donde Dios me ha dicho que estoy. Que hay 5 personas, estoy donde Dios me ha dicho que esté. Que hay 500, estoy donde Dios me ha dicho que esté con 500 más. Pero lo importante es estar haciendo la voluntad de Dios. Jeremías. Lo que pasa es que eso viene, yo creo, del mundo empresarial. Nos han enseñado a vivir bajo la tiranía de los números. ¿Cómo van las cosas? ¿Cuántos miembros tienes en la iglesia? 25. Yo tengo 2.500. No, pues no. Gloria a Dios por el hermano, está bien, pero él está haciendo la voluntad de Dios y yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Él no tiene más éxito que Dios. Lo que tiene Estamos en el mismo reino,
haciendo la misma obra en distintos lugares. Pero Dios nos pide que seamos honrados. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Cuando uno se siente en el centro de la voluntad de Dios, mira. Por ejemplo, yo recuerdo cuando venimos acá, al cabo de los años, como los 5 años, muchos amigos que tengo en Estados Unidos, colegas, pastores, que estudiamos juntos en el seminario, estaban pastoreando iglesias y me dijeron, ven para acá, automáticamente tienes un salario, vas a ser pastor conmigo, todo. Buen salario. No, porque no sentía que Tienes era que saber dónde el Dios plan de está. Dios para mi vida. Donde Dios está puesto. Y si hay algo que estoy seguro es que estoy en el centro de la voluntad de Dios estando acá. El día de mañana Él me guiará y me dirá como me ha guiado a través de estos 18 años, pero Él me guiará. Así me dirá. Yo digo, mientras que no haya órdenes nuevas, las antiguas órdenes son buenas. Es decir, si Dios te dijo, vete a Israel, y no te ha dicho otra cosa, tienes que seguir trabajando en Israel, y estás haciendo 100% la voluntad de Dios. Y eso es lo importante. Estar haciendo lo que Dios te ha dicho que hagas. El culto es secundario. Obviamente, humanamente, la gente que viene con mercadotecnia, ¿no? Tienes que hacer tal cosa, la gente viene allí. Cuando alguien viene a Israel y dice, hermano, venimos para que Israel sepa para Cristo, ¿qué le está diciendo? Lo que tú estás haciendo no es válido. Yo tengo la situación. Pero a los 6 meses esa gente se ha ido y vosotros seguís aquí. Vosotros sois los héroes de Dios. Jesús aquí, claro que sí. Y vais a ver el fruto. Dice, el reino de los cielos es como alguien que sembró una semilla y la semilla de por sí lleva fruto, lleva crecimiento. Primero es una semilla, luego es un tallo, luego es una espiga y luego son el grano. Y dice que es de por sí lleva fruto. El agricultor lo único que hace es cuidarla de día y de noche. Pero la semilla de la palabra de Dios, el reino de Dios, tiene poder para que se eche. Y lo hace. Ahora necesita gente fiel, que no desmaye la oración, no desmaye la predicación, no desmaye la fe y que espere. ¿Verdad? Yo pienso que las recompensas en el cielo no van a ser cuantitativas en cuanto a decir, yo he levantado 100 iglesias. Es que depende del sitio donde estés. Mi hija estuvo en la India. ¿Quién ha hecho la India? Mi hija estuvo en la India. Bueno, allí sabéis que hay no sé cuántos millones de dioses. Allí el problema no es... Allí la gente no tiene problema en creer en Jesús. El asunto es que Jesús es un Dios más dentro de los miles de dioses que tiene. O sea, que cada país tiene su estructura mental y espiritual, tiene sus fortalezas mentales y espirituales y culturales. Nosotros tenemos que descubrir eso para saber cómo hacer las cosas. Dice, mira, papá, nos sentamos en una reunión y había una chica que vino. Esa chica había sido abusada repetidamente. ¿Sabéis que la India es un problema serio? Sí, sí. Dice, yo fue a coger la guitarra y empezar a cantar, y esa chica empezó a manifestarse lo que tenía. Fue liberada, solamente empezó a cantar, y allí mismo fue liberada. Y esa chica aceptó. Es decir, es verdad que en algunos países hay mucha oscuridad, muchas tinieblas espirituales, pero precisamente, necesariamente, el mensaje de Jesús puede ser más fácil que penetre que en otros lugares que aparentemente son más civilizados, son más desarrollados. Pero donde Dios te puso, ahí tienes que desarrollar la voz. Entonces estamos hablando de los tratos de Dios. ¿Sí? A veces Dios permite que pasemos por situaciones que en principio son perplejidad. ¿Por qué, Señor, yo estoy enfermo si te estoy sirviendo? ¿Por qué, Señor, mi esposa... Nosotros pasamos una racha en la iglesia horrible. Mi esposa tuvo un problema en los ojos. 7 veces se le abrió la membrana del epitelio, se le cólico nefrítico, el aborto. Una cosa horrible. Y dice, Señor, si estamos sirviendo, ¿por qué nos pasa esta cosa? El enemigo quiere que reniegues de Dios. Nosotros perseveramos. Y todo eso sirvió para ensanchar nuestro corazón y nuestra alma. Son los tratos de Dios. Entonces no hay que pensar esa teología, la cual de superfe. Hay distintas deformaciones de la fe cristiana actualmente, ¿no? Esa teología de superfe, de que tú no vas a pasar por aquí, no vas a... La fe es buena. La superfe no, porque tú no estás poniendo la fe en Jesús, sino la fe. Estás poniendo fe en la fe.
Entonces, te puede llevar mucho consejo. Cristianos tenemos que pasar por situaciones. Y todo eso va a redundar para ensanchar nuestra alma, nuestra corazón y afianzar nuestra decisión de servir al Señor. Y así le pasó a José, 13 años esperando el cumplimiento de la promesa. Moisés, 40 años siendo preparado por Dios en el desierto. Pablo, 17 años desde que tuvo la experiencia hasta que fue llamado a servir en el mundo. Dios quiere quebrantar y Dios va a buscar, digo, no los dones, sino la fidelidad. Dios está buscando gente fiel. Ya digo, los dones Dios no le cuesta trabajo darlos a cualquiera, como quiera, pero la fidelidad no son tantos los que tienen la oportunidad de expresarlo. Bien, hermanos, ¿cómo estáis de cabeza? ¿Tenéis cabeza todavía? Avanzamos un poquito más. Prueba el carácter. Todo eso me gustaría que lo leyesen en algún momento. Yo lo estoy pasando, voy a vuelo de palo. Y finalmente, la base del ministerio, estamos diciendo entonces, es la fidelidad. No los talentos ni las habilidades, sino la fidelidad. El carácter es mucho más importante que la capacidad. Las habilidades pueden enseñarse. El carácter demostrado en la fidelidad es evidencia del fruto de Dios en el creyente. Mi nivel de madurez espiritual no se mide por la manifestación del poder de Dios, sino por mis reacciones ante los momentos de crisis. La madurez, el ministerio no produce madurez, pero la madurez sí produce ministerio. No quiere decir que estrictamente no produzca madurez. Lo que quiere decir que algunas personas dicen, yo quiero crecer, entonces me meto en el ministerio para ser maduro. No. El ministerio necesariamente no produce madurez, pero la madurez sí produce ministerio. Y el rasgo del ministerio pastoral es ser personas maduras en el Señor y maduras en la vida, en la forma de desarrollarnos, comportarnos, de llevarnos a la voz. Bien, y por último, ser apartado. ¿Qué significa ser apartado? Hemos dicho que Pablo fui llamado y fui apartado. Entonces hemos dicho que hay un llamado, hay una preparación, que incluye una preparación teológica, pero también una preparación en cuanto al carácter, para manifestar el carácter de Cristo, para tener la capacidad de ser fiel. Cuando Dios le dice al pueblo de Israel, Moisés, que está escogiendo a Moisés, dice, porque él es fiel en toda mi casa. Es la fidelidad lo que determina. Y por último, ser apartado. ¿Qué es ser apartado? Apartado para el ministerio. Tiene que ver cuando alguien se reconoce públicamente en el ministerio de un individuo. También lo llamamos ordenación. Es la oficialización ante el cuerpo de Cristo. Y además se establece una gran responsabilidad de hablar la palabra de Dios y de ejercer su. Por ejemplo, en Hechos 13, 1, 4, ¿sabéis? La iglesia de Antioquía, a mí me gusta el modelo de Antioquía. En el Nuevo Testamento hay dos modelos paralelos, uno es más judío, el otro más gentil. La iglesia de Jerusalén, Hechos 13, 1, 4. Y la iglesia de Antioquía empezó casi de rebote, casi de casualidad, llegaron allí unos y empezaron a predicarle, en principio solamente a los judíos, pero unos griegos se escucharon, le empezaron a predicar a los griegos, y esa iglesia empezó a crecer, y entonces enviaron allí a Bernabé y a Saulo, y ellos durante un tiempo estuvieron allí y se formó una iglesia que llegó a ser importante y madura. ¿Por qué? Porque en Hechos 13 informa de que allí había ministerios, se habían formado ministerios. Había dado tiempo a que la gente creciese y empezase a ser gente seria desde el punto de vista cristiano, ya no niños fluctuantes, sino gente que tenían un ministerio reconocido. Dicen que había profetas, había maestros, ¿no? ¿Lo tenéis? 13, 1 al 4. De hecho, 1 al 4. Había entonces en la iglesia que estaban en Antioquía profetas y maestros. Bernabé Simón, que se llamaba Miguel, Lucio de Sirene, Manaén, que se había criado junto con Herodes, Tetrarca y Saulo. Y ministrando estos al Señor
Y ayunando dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les pusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron hasta Leucia y de allí navegaron a Chipre. Bien. O sea, había allí ministros, había ministerios, ellos ayunaron, ellos estuvieron reunidos y entonces el Espíritu Santo les dijo apartarme. Entonces una cosa es el llamado, otra cosa es la preparación. En este caso Pablo tuvo 17 años, ¿verdad? Aunque él se llegó a Jerusalén y habló con Pedro, con los más, tenían más peso espiritual, le dio la diestra, le explicó el evangelio que había recibido por revelación, porque él no anduvo con Jesús, y ellos le dieron la diestra de compañerismo, le dijeron, Pablo, ¿qué? Lo que estás diciendo, Saulo, porque lo que estás diciendo es correcto. Estuvo un tiempo por ahí, hasta que finalmente Bernabé lo llama, dice, oye, Bernabé, vete allí a ver qué está pasando aquí. Y entonces va a buscar a Saulo, y se va, establece la iglesia, y los ministerios formados dicen apartar. Ese es el asunto. Somos llamados, somos preparados, y en algún tiempo somos apartados. Eso es la ordenación. Quiere decir que públicamente no solamente se me ponen las manos, algunos, eso puede variar según el tipo de iglesia que sea, se ponen las manos, algunos ponen aceite, otros puede haber profecía, puede no haberla, eso ya depende, ¿no? Pero quiere decir que se oficializa, esta persona está siendo apartada, le estamos reconociendo un ministerio. En el sentido general, todos tenemos ministerio, porque el ministerio quiere decir servir, ¿verdad? Preparar el café y preparar las mesas. No, ya me toca a mí. Eso. Ya lo has hecho, ¿no? Es una forma de servicio, por lo tanto es una forma de ministerio, ¿verdad? Cuando estamos diciendo aquí, estamos diciendo uno de los ministerios, pastores, evangelistas. Necesita que la iglesia se oficialice. Y habitualmente, como pasa, por ejemplo, en el caso de Timoteo, en 1 Timoteo 4:14, dice, aviva el fuego del don de Dios que te fue dado por medio de la imposición de las manos del presbiterio, por ejemplo. Es decir, ¿el presbiterio qué es? El presbiterio es el grupo de ministros reconocidos en un lugar, sea en una iglesia, sea en una denominación. Entonces, estos van y de alguna manera le imparten su dignidad ministerial, la autoridad y también la responsabilidad a una persona en el acto de ordenación. Con las manos, a veces hay profecía, como fue el caso de Timoteo, Entonces se está diciendo, esa persona está siendo apartada. Ojalá que después de del seminario, ¿no?, que está ahí, que tantos han estado trabajo, algunos de ustedes, o todos, Dios quiera, se pueda reconocer. ¿Sí? No sé si lo soy, ya no lo soy, no lo soy. Marcos 13 al 15 dice que Jesús llamó a los que Él quiso. No es los que quisieron ser llamados, sino los que Él quiso. En este aspecto hay una diferencia entre los griegos y los judíos. Por ejemplo, los filósofos griegos eran escuelas filosóficas. Entonces la gente iba y decía, yo quiero formar parte, yo quiero que tú me instruyas, te voy a pagar, ¿cuánto cobras? Entonces los alumnos buscaban a los maestros. El pueblo judío no era así, era el rabino el que buscaba a sus discípulos. Jesús escogió a los que él quiso. En Hechos 14, 22 al 23, yo estoy haciendo el mismo énfasis, un par de citas más, y acabamos. Timoteo, Pablo y Bernabé ordenaron ancianos. Ahora son ellos los que están ordenando ancianos. Es decir, empiezan nuevas obras, punto de misión. Entonces, como que está diciendo, él está ahora mismo estableciendo una nueva obra, ¿no? Cuando esa obra se levante, estás dedicándote a formar líderes, ¿sí? Si alguno de esos líderes califica para ser ministro, pues será reconocido o anciano o pastor, ¿no? Como yo. Eso es lo que hacían Pablo y Bernabé primero, y luego Pablo y Silas y todo el equipo apostólico de Pablo. Llegaban al sitio, predicaban el evangelio, se establecían los primeros grupos y después de un tiempo reconocían ancianos y ellos seguían, ¿no? Estamos hablando de ordenación, ¿verdad? Es necesaria una ordenación. En casos excepcionales, porque ya no sea estrictamente necesario,
pero siempre es recomendable, siempre que se puede decir. Que nadie se levante a sí mismo, que nadie se promocione a sí mismo, que nadie abrogue una autoridad que no le está siendo reconocida, sino que oficialmente alguien te diga, chico o chica, sobre ti se está reconociendo algo que Dios ya te dio. Eso es el caso también de David. ¿Cuánto puede tardar más o menos una persona en una iglesia? Depende de la madurez de la persona. Por ejemplo, puede haber iglesias donde un niño pequeño de 10 años, desde el principio, pues, tiene llamado por de Dios. Obviamente a los 10 años no va a pasar. Tienes que ver que desarrollar una personalidad, tienes que ver una fidelidad, tienes que ver una madurez, tienes que ver una gracia. Entonces hay gente que en 6 meses, en un año, pues, Hay veces que una persona puede estar 15, 20 años en la iglesia y no siente el llamado de nadie, está sentado en la iglesia hasta que sea viejo. sí, tiene un llamado ministerial. No quiere decir que no tenga ninguna función. No todos son llamados a ser pastores, ni evangelistas, no todos son llamados a eso. Entonces, en la iglesia, la mayoría de la gente, de hecho, nunca va a tener un don ministerial. Un llamado ministerial. No quiere decir que no hagan nada, pero no van a ser. A eso voy, o sea, no tiene un llamado a ser pastor, a ser un profeta, a ser una cosa así. Sí, esto no es cuestión de tiempo. Es decir, bueno, estoy 4 años y ya soy profeta, ya soy pastor. Tiene que ver con llamado. Dios está dando el don. Jesús te está dando el don. Lo está desarrollando y alguien lo está reconociendo. Algunos es cuestión de tiempo y otros pueden pasar una eternidad y no lo va a hacer porque Cristo no se te dio el don. Es un llamado para él, para esa responsabilidad, para otra sí. Recuerda lo que decíamos en Efesios 4. Él mismo constituyó, él mismo dio dones a los hombres y constituyó, que Jesús constituyó a unos apóstoles profetas para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Hombre, hay funciones pastorales de un pastor en una iglesia, en una congregación. Luego no quiere decir que no haya, por ejemplo, un líder de célula, un líder de grupo pequeño, de alguna manera está pastoreando un grupito pequeño. Pero está funcionando con una autoridad delegada. Tiene que tener capacidades pastorales, pero está trabajando bajo la delegación, por tanto bajo la supervisión de alguien que está por encima de él. Ahora, lo ideal es, y es lo que Jesús dice, dada al Señor la mies, y Hebreos. Decimos al principio que muchas personas decidan decir, hijo, yo quiero servir al Señor. ¿Cómo está ahí de cabeza? De cabeza, panza, De cabeza bien, de estómago mal, ¿no? ¿Cuánto? Bien, yo por mí no creo que tengáis capacidad de que se os... Empezamos con otro tema, así que si queréis descansamos y de estos 5 minutos hablamos. ¿Vale? A las 12 la comida, a las 2. Pues si queréis, a vuestra discreción. Recupero los mis 45 minutos que se sienten.